Bueno, y seguimos hablando sobre el tema del pisco, y uno de los primeros libros bien documentados que apareció sobre nuestra bebida nacional fue el que redactó en la década de los 90 el recordado maestro José Antonio del Busto, que lo tienes allí, editado por un banco que ya desapareció, pero allí descubriste algo que en la vida te hubieses imaginado. ¿Qué fue? Bueno, señor César Costa, haciendo una investigación en los libros del pisco, encontró esta etiqueta, que yo la encontraba de muy joven en la bodega botada. ¿No? Estaba ahí unas etiquetitas de este tipo, ¿no? Que así de simple, ¿no? A dos colores, negra y un fondo ¿Todavía tienes las etiquetas? Por ahí hay algunas todavía. Ya. Y bueno, y en este libro, bueno, de quien tú has mencionado bien, es que es el historiador de José Antonio del Busto. Así es. Menciona de que esta bodega ganó la primera medalla por el centenario de la independencia del Perú en 1924. Por el centenario de la batalla de Ayacucho. Así es, claro. correcto, correcto. Y bueno, entonces es parte de la historia esta bodega, que en ese entonces tenía la marca El Sol, ¿no? La actual es Hijo del Sol. ¿Y quién otorgaba un premio como ese en ese momento? ¿Qué es lo que dice ahí el historiador? Bueno, ¿sabemos? ahí honestamente hay que no leerlo, sé. hay que leer el libro. Y además es una buena noticia, es una noticia interesante porque por lo general en las celebraciones del centenario, en los cócteles y en los banquetes oficiales se servía comida francesada y champán, ¿no? Entonces ahí tenemos una muestra de que le interesaba pues el tema del pisco. Claro. Ahora, William, para ir ilustrando poco a poco a nuestros televidentes, ¿las uvas se pueden clasificar según qué criterio? Bueno, según la norma técnica hay dos tipos de uvas. ¿Ya? Las aromáticas, donde tenemos la negra criolla, la quebranta y la mollar, y también la uvina. Y las no aromáticas, donde tenemos la Italia, Torontel, Albilla, Moscatel. Y de acuerdo a cada esa clase, digamos, de ese nombre, digamos, esa uva, sale el nombre exactamente del pisco. Claro. Pisco Italia, pisco Sí, Torontel, exacto. así. Y cuando hay una mezcla de dos uvas o más, en que una que tiene que haber por lo menos una uva no aromática, entonces se llama el pisco acholado. ¿Y eso es una como novedad o no? Digamos, No, el acholado viene de muchos años. Ah, ya. Siempre ha De muchos habido la años, opción sí. de mezclar y siempre se llamó acholado. Sí, sí, no es una cosa muy nueva. Sí, porque muchos asumen que el acholado es la mezcla del quebranta con Italia. Claro, es una forma de acholado, pero las posibilidades son infinitas. Así es. Es más, hay algunos acholados que llevan 6 o 7 variedades. Como el que nos habló Claro. Marcos. ¿Hay más variedades, más aromas, diferentes No aromas? necesariamente. No. Hay algunos que acholan solamente el Italia con el quebranta. Ese es el básico, digamos, el acholado No básico. necesariamente, no hay algo escrito, no hay norma. Claro. Por ejemplo, nosotros acholamos 50% quebranta con 30% de moscatel, 20% de torontel. Pero esa es la fórmula de la casa. Ya, Y varía claro. un poco los porcentajes, no es algo tan exacto tampoco. ¿Y tiene que ver esa mezcla o esos porcentajes tienen que ver con la producción que ustedes tienen ahí o con lo que han No sentido que, Es que el combina gusto de mejor? nosotros. Ya, con lo que combina mejor para ustedes. Sí, sí. Ya. De alguna manera el acholado se convierte en la firma de cada bodega, ¿no? Ya. Es el sello de cada... Así es. Claro. Ahora, Marcos, muchos piensan que el mosto verde es algo así como el etiqueta azul de nuestros piscos. Cuéntanos por qué se llama mosto verde y con qué uvas se puede hacer un pisco mosto verde. Se puede hacer con cualquier tipo de uva, de Ya. las 8 que bien ha dicho hace un rato acá. El tema está de que en el proceso de fermentación es la conversión pues, de los azúcares ¿Ya? en alcoholes. Para el caso de un mosto verde está incompleto. Hay un momento en que la fermentación podría continuar, pero esta es estabilizada en el caso de que tengan elementos de frío la bodega e inmediatamente se pasa a los alambiques a ser destilado. Eso es lo que decía, que finalmente el mosto verde es este proceso anterior a la destilación. Es Pero- el proceso de fermentación del mosto que se interrumpe. Así Se es. interrumpe. Claro. Cuando todo, como ya lo habían explicado, no sé, el azúcar se convierte en alcohol por medio de las levaduras. Se comen el azúcar y producen el alcohol. Entonces, pero llega un momento que toditito el azúcar se vuelve alcohol.
pero si uno interrumpe eso, va a quedar un poco remanente de azúcar. sí, claro. Entonces, antes de llegar a que se consuma todo el azúcar, se interrumpe esa fermentación. ¿Con el frío? No. O Se al puede revés. utilizar sistemas de fríos para Ya. que la fermentación se estabilice, ¿no? Ya. Sí, pero no necesariamente. No es ¿no? necesariamente. Y de ahí, cuando se ha interrumpido la fermentación, pasa de frente al alambique y de ahí sale el mosto verde. Y justamente yo quería hablar sobre el alambique. Esta institución que hemos mencionado el bloque anterior ha establecido normas específicas para los alambiques, qué material deben tener, qué capacidad. ¿Hay alguna reglamentación para ello? Básicamente es en cuanto al material, ¿no? Que es cobre. Tiene que ser de cobre. Tiene que ser de cobre. Antiguamente se utilizaba el cobre con estaño, le hacían un revestimiento de estaño también internamente. Entonces, pero con el tiempo ha quedado ya determinado que tiene que ser de cobre el alambique. Así ¿Qué es lo que le da el cobre? ¿Qué característica le da el cobre a ese destilado? El cobre en realidad es el material ideal para que el mosto llegue a las temperaturas adecuadas, se vaporice, pase por el serpentín y se vuelva nuevamente líquido. Es el material que más se adecua a ello. Y esto no lo hemos descubierto nosotros. Esto viene de una costumbre francesa donde el coñac se destila en alambique de cobre. ¿Y qué diferencia hay entre el coñac y el pisco? El proceso Me parece que es el coñac similar, pero es porque lo envejecen en barrica, por Sí. eso adquiere ese color amarronado. el color se lo da la barrica. Eso Y quiere decir que nosotros podríamos fabricar coñacs. No, coñac es por la ciudad. Claro. La denominación de denominación. origen es coñac. Si nosotros ponemos pisco y lo añejamos en barricas, tendría que llamarse brandy. 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 ¿Por Y qué? aquí se hacen brandys, ¿no es cierto? Se puede hacer brandy. Ya, Claro, se puede. porque Se hacen brandy, conozco alguna marca que hacen brandys en muy pequeña cantidad. Sí, pero se hay distribuye casi de manera privada ese privada, brandy. sí, no he visto públicamente su venta. ¿Cuánto dura el proceso desde que, digamos, se siembra la uva hasta que vemos la botella ahí, digamos, cerradita y lista para venderla? El Más tema, o menos. claro. Y por etapas, si nos puede explicar un poquito, a ver. De alguna manera, una planta muy juvenil, muy joven, de 1 año, las uvas que sacan no son de muy buena calidad, ni tampoco tienen muchos azúcares. Según dicen los entendidos, unos 3 a 4 años como para que esta ya sea una planta adulta y productora. Ya. En ese momento ya tienes la uva y el proceso de cosecha y hasta la fermentación y destilación, más o menos es entre los meses de marzo, abril, mayo, Ya. a lo sumo. Y el pisco, una vez que ya es tal, tiene que reposar en unos depósitos y eso mínimo debe ser unos 6 meses a 1 año para que sea ¿Y sea si un se buen pasa pisco. del año, se convierte en otra cosa No, o simplemente es más añejo? es un algo por el pisco más estilo, o no añejado, existe eso? Ajá. porque sí hay ciertas conversiones. O sea, el pisco va evolucionando. Un pisco, por ejemplo, puede estar en un depósito durante un año y a la hora después de 2 años probablemente ya tenga otras condiciones de sabores y aromas. Y según justamente dicen los eso entendidos. me lleva a pensar en otra pregunta. En el primer bloque estábamos hablando que ya la pizza es algo que ya es para tradición, para la foto, para las fiestas, ¿no? Que ahora el pisco se produce de otra manera. Y las famosas tinajas estas de barro, estas alargadas, ¿eso también ya forma parte del pasado de la tradición o el pisco necesariamente tiene que ser guardado en ellas? No, muy poca gente lo sigue usando y si lo sigue usando es por tradición Ya. y muy pequeñas cantidades. Actualmente se está utilizando mucho algunas tanques de metal. poliuretano. Ya. Hay acero y otras bodegas también usan el poliuretano, que son unos tanques especiales que son resistentes a la corrosión que puede ocasionar el pisco. Ya. ¿Desde dónde va la denominación de origen geográficamente en el Perú? Geográficamente- ¿Desde dónde se puede desde dónde se puede producir pisco? Bueno, desde los 0 metros de altitud hasta Ya. los 2000 metros, Hasta los 2000. en los departamentos de Lima, Ica, Moquegua, Tacna y Arequipa, ¿no? Y Arequipa. Y desde Lima hacia el sur. Al sur y al norte también. O sea, El desde el departamento norte de chico. Lima. Así Desde es. el norte chico de Lima hasta Tacna. Sí, correcto. Ahora, si yo soy una consumidora que no sé nada de pisco, ¿cómo sé para
seleccionar un buen pisco? O sea, ¿cómo se supone que debo, más allá de mi gusto personal, que en realidad si no está muy bien formado probablemente no tengo idea, ¿no? ¿Cuáles son los datos importantes que uno tiene que tener en cuenta para tomar un buen pisco o para elegir un buen pisco? ¿Qué piensa cada uno que me puede responder quizás? Bueno, evidentemente las medallas, los premios ya es un indicador, ¿no? Ya. De que este pisco está siendo bien trabajado, ¿no? Y ¿El precio? el precio El es otro precio. factor básico. En un pisco difícilmente va a costar menos de 40 soles en el mercado, ¿no? Un buen pisco no puede costar menos de 40 soles, más o menos, digamos. Sí, mínimo, yo creo, ¿no? Y para arriba, ¿no? Porque Y- si no ya la calidad definitivamente no es la que corresponde, ¿no? Y, digamos, en términos de textura y digamos, de color o de algo que también podamos ver a la claro. vista. El pisco tiene que ser totalmente transparente, no tiene que tener tonos turbios ni coloraciones. Es un destilado que tiene que inclusive brillar. Muchas veces para una foto quieren simular con agua dentro de la copa, pero no parece pisco, porque no tiene el brillo propio del pisco. Claro. Después el segundo factor es a la nariz, el aroma. Tiene que ser agradable, es un producto frutal, entonces tiene que oler a frutas, tiene que hacernos recordar a frutas, algo, a fruta fresca. Claro. Y el tercero, paladar. Para probar un pisco tiene que ser solo, en coctelería, cualquier otra Claro. cosa lo va a disfrazar. Obviamente. Ya, Sí. y tiene que tener, lo ultimito, cierta viscosidad cuando lo movemos en la copa, ¿no? O sea, Una cierta claro, densidad, ¿no? una cierta Densidad. densidad. Sí, sí, sí. Perfecto. Lo que llaman como unas lágrimas, pues. ¿no? Que se Es. ven Está en- igual como el buen vino también. Claro, bueno, así es. con eso vamos a un pequeño corte y regresamos.